Buenas tardes, amigos y amigas. Como ya hemos indicado en anteriores vídeos, ya hemos expuesto los diferentes dispositivos que vamos a utilizar en nuestro proyecto, y ahora lo que queremos hacer es precisamente muchos de los componentes de esos dispositivos vamos a intentar fabricarlos por métodos cerámicos, es decir, por métodos que podemos hacer nosotros y que seamos capaces de hacerlo. En este caso nos vamos a referir a la fabricación de los polvos cerámicos nanométricos, y es para fabricar la lámina delgada más importante de las células solares, de las DSSC y de las PSC. Es necesario que los óxidos que van activados por el colorante y por la perusquita tienen que configurarse en forma nanométrica, es decir, que en forma de partículas en torno en el orden del 10 elevado a menos 9 metros. El método cerámico más simple, más eficiente, más eficaz y más, digamos, más al alcance de nosotros, y que podemos utilizar de forma, como veremos después en el vídeo, es el síntesis por combustión. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿En qué consiste el método de combustión? Consiste en que sobre una cápsula de porcelana colocamos los combustibles, que son los reductores. En este caso vamos a usar la sacarosa, como lo vamos a decir a continuación, los oxidantes, que son los nitratos, o otros precursores también, no necesariamente tienen que ser nitratos. Esto lo colocamos encima de una placa caliente que calentamos. En la siguiente foto vemos, en el siguiente dibujo, vemos cómo a 250-350 grados se produce un efecto de la descomposición de los nitratos y del combustible, de la sacarosa. Esas reacciones son muy exotérmicas y generan una gran cantidad de energía, como se ve en la llama y se ve en el desprendimiento, la liberación de los gases. Nosotros, gracias a Manuel, que ha hecho estos dibujos y estos emoticones, pues vemos estos dibujos tan bonitos, y vemos que los emoticones que significan el dióxido de carbono, visualizan el dióxido de carbono, el nitrógeno y el vapor de agua. Y aquí tenemos el nanopolvos, las partículas nanoestructuradas del óxido de zinc, y este es el emoticono del óxido de zinc, y este es el producto final que obtenemos después de la combustión. Esto es como una especie de esponja que, si aprietas un poco así, se cae, como cuando quemas un periódico, ves que prácticamente el polvillo resultado de la quema de ese periódico, ves como es súper fino, y eso es lo que logramos, polvos nanométricos. Entre los óxidos más importantes para hacer las células DSSC y la PSC, también para las pilas de combustible, pues son los más importantes, son el óxido de titanio, el óxido de zinc, el óxido de estaño, y para las pilas de combustible podemos usar pues estos óxidos que veis aquí. Queremos hacer un vídeo con un proceso de combustión como ejemplo, y queremos preparar 1 gramo de óxido de zinc nanométrico. Para ello vamos a calcular los gramos que necesitamos de los componentes reaccionantes. Los componentes reaccionantes van a ser el nitrato de zinc, de zinc hidratado y de sacarosa. El nitrato de zinc es un precursor oxidante, y la sacarosa es un reductor, y tiene esta fórmula química, y el nitrato tiene esa fórmula química. La reacción de combustión es 1 mol de nitrato de zinc más m moles que tenemos que calcular de la sacarosa, nos da igual a óxido de zinc, y luego después hay una liberación durante el proceso de combustión de estos gases que antes hemos indicado. El primer miembro, por lo tanto, son las sustancias reaccionantes, y el segundo miembro son las sustancias que son las sustancias productos de la reacción y los gases que se liberan. Vamos a ver a continuación, siguiente diapositiva, los coeficientes que están fuera de los paréntesis, como antes hemos dicho, son los moles. ¿Qué es un mol? Los moles son el resultado de dividir el número de gramos del compuesto por su peso molecular.
Entonces, esto es para recordar un poco porque vamos a necesitar estos conceptos. Ahora vamos a calcular los pesos moleculares de estas sustancias. Para ello vamos a ver en la siguiente diapositiva los pesos moleculares. Bueno, aquí estábamos viendo cómo pesamos, que en una balanza electrónica pesamos los componentes. Hay que tener cuidado de trabajar con mascarillas, con gafas y con guantes, porque esto es importante, aunque nosotros no lo hagamos en este caso. Vamos a calcular el peso molecular del nitrato de zinc. Aquí tenemos la tabla periódica, hemos elegido hemos seleccionado los correspondientes átomos. Si quitamos el paréntesis del nitrato de zinc, vemos que es más fácil calcular el peso molecular de esta manera. El PA significa peso atómico. Entonces, tenemos el peso atómico del zinc es 65 átomos gramos. El peso atómico del nitrógeno es 14. El peso atómico del hidrógeno es 1 y el peso atómico del oxígeno es 16. Entonces, vamos a calcularlo. El peso atómico por el peso atómico del zinc es 65 átomos gramos. El peso atómico del zinc multiplicado por 2, este es el nitrógeno. Entonces sería 2 por el peso atómico del nitrógeno, que es 14. Sería 2 por 14, 28. Sería 28. Después, el siguiente sería 6 por el peso atómico del oxígeno. 6 por el peso atómico del oxígeno es 6 por 16. Y hay otro peso atómico del oxígeno 6, hay otro elemento de oxígeno, por tanto sería 6 por 16 también. Luego sería 96. Y luego tenemos el hidrógeno, que es 1 átomo gramo de hidrógeno, peso atómico, multiplicado por el peso del hidrógeno multiplicado por el número de hidrógenos, que serían 6 por 2, 12. Haciendo las cuentas nos sale 297 moles por gramo. Vamos a calcular ahora los siguientes. El cálculo de la sacarosa pues también se hace de la misma manera. Peso atómico 12 por el peso atómico del carbono, que es 12, nos sale 12 por 12, 144. El peso atómico del hidrógeno multiplicado por 22 nos sale 22. Y el peso atómico del oxígeno multiplicado por 11 nos sale, 176. La suma de todo ello nos sale 342 moles por gramo, que es el peso molecular de la sacarosa. Calculamos ahora el peso molecular del óxido de zinc. Tenemos el óxido de zinc, que es 65 átomos gramos, como antes hemos indicado, multiplicado por un átomo, pues nos da 65 átomos gramos por 1 es 65. Y 16, que es el peso atómico del oxígeno, por 1 es 16. 65 más 16 son 81, que es el peso molecular del óxido de zinc. Vamos a seguir. Aquí, en esta cápsula, es donde ya colocamos nuestros componentes, los componentes que están en las cápsulas de porcelana. Vamos a seguir. Ahora vamos a calcular el número de gramos de nitrato. Utilizamos la fórmula de la estequiometría. Cantidad de gramos de nitrato es igual al peso molecular del nitrato multiplicado por 1 gramo dividido por el peso molecular del óxido de zinc. Esto es 297, que es el peso molecular del nitrato multiplicado por 1 gramo que queremos conseguir del óxido de zinc, dividido todo ello por 81 gramos de nitrato, eso serían gramos de nitrato. 81 es el peso molecular del óxido de zinc, nos da 3,65 gramos de nitrato. Ya tenemos el primer peso, los primeros números de gramos que tenemos que tenemos que llevar a la cápsula de porcelana. Vamos a continuación. Ahora vamos a calcular los números de gramos de sacarosa. Esto es este es un proceso un poco más complicado. Entonces, seguimos con nuestro método de reacción. La fórmula de nuestra reacción. El nitrato de zinc con la sacarosa, tenemos que calcular M. Para ello, para calcular M, tenemos que seguir la teoría de la combustión, que se sabe que la suma de los coeficientes de los coeficientes de las reacciones multiplicado por su valencia
más la suma de los coeficientes de los reductores multiplicado por su valencia es igual a 0. Seguimos para adelante en la siguiente diapositiva. ¿Qué estamos refiriéndonos a las valencias? ¿Qué son las valencias? Son el número de electrones de la última capa, de los átomos de los elementos que forman forman parte de la reacción. Y son los siguientes. Estamos, por ejemplo, en el caso del carbono es 4, el del oxígeno es menos 2. ¿Por qué el de carbono es más 4? Porque es en la última capa, tenemos 4 electrones que son los que nos van a servir. Y luego la del oxígeno es menos 2 porque tenemos 6 en la última capa, y para completar a 8, que es lo que se necesita, necesitamos menos 2 electrones, por eso se coloca menos 2. Siempre esta valencia, para todos los cálculos que hagamos en el futuro, para todos los compuestos que hagamos, tienen estos valores. La del hidrógeno es más 1, la del nitrógeno es 0 por convenio, y la de convenio en el sentido cuando se usan nitratos en el sistema de combustión. Y la del átomo de 100 es más 2. Seguimos. Para el caso del nitrato vamos a ver cómo calculamos los coeficientes. Para ello colocamos en la parte superior de los átomos las valencias. La del zinc, la del nitrógeno, la del oxígeno, la del hidrógeno y la del oxígeno. Entonces, la suma de los coeficientes en nitrato será 2 más 2 por 0 es 0, más 2 por menos 2 por 6 por menos 2 es menos 12, 6 por 2, 12 por 1 es 12, este 12 con este 12 se va y queda finalmente 6 por menos 2 son menos 12. Al final esto es 0, esto más esto es 0 y queda 12 más 2 menos 10. Este es el siguiente. Vamos a ver el caso del... este es el comienzo de la ignición. Aquí veis cómo ya aparecen las burbujas y ya se están desprendiendo de los gases durante la reacción, que es muy exotérmica, como antes he indicado. Seguimos. Como vamos a calcular ahora para el caso de los coeficientes de la sacarosa. Los coeficientes de la sacarosa serían 12 por 4 son 48, más 48, 22 más 1 son más 22, y 11 por menos 2 son menos 22, todo ello multiplicado por el coeficiente m. Por tanto, aquí tenemos más 48m. Los coeficientes de los oxidantes es 1 multiplicado por menos 10, y los de los reductores es más 48m. La suma de los coeficientes de los oxidantes más los reductores, que es la fórmula que tenemos que utilizar, es igual a 0, así que menos 10 más 48m es igual a 0, donde m es igual a 0,25 moles de azúcar. Ahora, ¿cómo calculamos? Aquí exponemos cómo en el interior de un horno, donde podemos hacer la reacción de combustión, vemos que aparece como una llama bastante importante, que es el producto de la ignición que se produce, que es muy energética y que provoca esta fotografía tan estupenda. Entonces, la cantidad de gramos de sacarosa será 342 por los moles de sacarosa que hemos averiguado, multiplicado por 1, dividido todo ello por 81, que es el peso molecular del óxido de zinc. Por lo tanto, nos sale 1,05 gramos de sacarosa. Y esto es lo que necesitamos. Tenemos 3,65 gramos de nitrato de zinc y tenemos 1,05 gramos de sacarosa. Todo ello juntos lo aplicamos para producir la reacción de combustión, como veremos en el vídeo. Es igual, ¿no?